Ok, muy bien. Digo, somos pocos, pero la idea es ya iniciar. Me presento para quienes no hayan tenido la oportunidad de entrar a alguna capacitación con nosotros. Soy el ingeniero Fernando Aedo Pérez de la empresa MPK Consultores y como todos los lunes, o bueno, como tratamos de que sean todos los lunes, pues estamos aquí presentando nuestros webinars de forma gratuita con la idea de, bueno, yo creo que son dos ideas principales. La primera y principal es que ustedes empiecen a conocer un poco más acerca de la cuestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la segunda es poder dar a conocer la forma en la que nosotros trabajamos, precisamente, repito, ¿no? Para que nos puedan conocer. Seguimos con el tercer tema de este mes. La semana pasada no pudimos dar el webinar de primeros auxilios. Sin embargo, voy a ver si en el transcurso de la semana la podemos reponer. La idea es de que durante este mes de agosto hemos visto primeros auxilios, combate contra incendios. Hoy vamos a ver evacuación y la siguiente semana vamos a platicar un poquito acerca de la formación de brigadas. ¿Cuál es la idea de que nos estemos preparando muy poco? Acuérdense que esto es por encimita para el siguiente mes, que la mayoría de nosotros pues tenemos eventos de acuerdo al tema de atención a emergencias, sobre todo lo más principal, pues en este caso el simulacro. De hecho, precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy se va a enfocar sobre todo en lo que es toda la preparación necesaria y todo lo que tenemos que tener en cuenta precisamente para poder hacer el ejercicio de evacuación de una forma más, más adecuada. ¿Ok? Muy bien. Normalmente eh, iniciamos con una pequeña reflexión. Esta reflexión, la idea es de que yo empiece a hablar, pero sobre todo que ustedes puedan participar. Y mi primer pregunta dentro de esta inicio de esta reflexión es acerca de por qué evacuamos, por qué, por qué es importante realizar de forma correcta un proceso de evacuación, ¿vale? No sé si alguien quiera participar o buscamos a alguien que ya haya estado con nosotros con la idea de que nos pueda ayudar. ¿Por qué es importante o por qué realizamos todo pues no es show, ¿no? Todo este seguimiento, toda esta metodología para realizar la evacuación? Dime, bueno, me apareces como Moto G20. Buenas tardes, mucho gusto. Me llamo Maritza. Dime, Muchas Maritza. veces realizamos estos procesos más bien estas prácticas de evaluación o de dinámicas para poder nosotros concientizar tanto al personal en el área de trabajo como nosotros mismos en qué nos falta reforzar para realizar, para en cuando más bien para cuando tengamos una situación de, no sé, de un conato o de alguna área en particular que tengamos algún incidente o un accidente, saber cómo reaccionar y cómo evaluarnos nosotros mismos, porque también nosotros como supervisores estamos evaluarnos, porque hay veces que muchas veces se nos van algunas cosas, no somos perfectos tampoco, somos seres humanos, y en obra, pues por otras situaciones, no nada más somos nosotros los que estamos ahí, sino que tenemos más personal que también que debemos saber guiarlos para realizar estas buenas prácticas. Ok, muy bien. Sí, ojo, es correcto lo que tú me estás diciendo,
Es un proceso de evaluación, de verificar cómo estamos haciendo nuestra función con respecto a la atención a emergencia, aunque ahorita lo que nos estás enfocando mucho es al tema de un simulacro, ¿ok? Un simulacro y a lo que entiendo un simulacro de evacuación. Muchas gracias por la participación. Me gustaría que alguien más, digamos, os enfocáramos en evacuar, ¿sí? ¿Por qué evacuamos? ¿Por qué hacemos el proceso de evacuación? Si bien, como nos comentaba la compañera, un ejercicio o un simulacro nos va a ayudar a evaluar precisamente, por ejemplo, un ejercicio de evacuación, ¿cuál es la importancia de que sepamos evacuar de forma correcta? ¿Alguien más? Ok. Un proceso de evacuación. Yo siempre trato de relacionarlo cuando damos esta capacitación. Siempre les digo que la evacuación es como el equipo de protección personal dentro de la jerarquía de controles de riesgo. Dicen, Chihuahua, ¿qué? Digo, a lo mejor sí suena un poquito que tienen que ver y vamos a tratar de relacionar con un equipo de bombero, con el traje de los brigadistas, etcétera. Pero yo me refiero a que la evacuación es como el EPP en la jerarquía de control de riesgo, porque el evento ya sucedió. La situación no deseada ya está. Y en el caso de los procesos de evacuación nos vamos a dar cuenta que van a existir eventos que a lo mejor yo no puedo controlar, como en el caso del sismo. Entonces, el proceso de evacuación es muy similar al equipo de protección personal porque no va a prevenir el evento. La evacuación no previene la emergencia y en el caso del equipo de protección personal no previene el accidente. Ambos lo que están buscando es reducir el impacto, reducir el daño que tanto emergencia como en este caso accidente van a estar provocando. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la base de un plan de atención a emergencias es la prevención y todos nosotros que nos dedicamos a seguridad nos enfocamos en la prevención, cuando ya no hay nada más que hacer, lo que necesitamos es minimizar el impacto. De ahí la importancia de tener un buen proceso o un buen plan de evacuación. Ojo, recordemos que la evacuación es solamente una parte de todo nuestro plan de emergencia. Y este plan de emergencia solamente es una parte de todo nuestro sistema de seguridad. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia más marcada en esta analogía que estoy trabajando del EPP dentro de la jerarquía de control de riesgo y una evacuación dentro de un plan de emergencia? Es que en el caso del EPP, nosotros sabemos que todos los accidentes, y debemos de estar convencidos de que todos los accidentes se deben o se pueden prevenir, y en cambio, en situaciones de emergencia, no todas las podemos prevenir. Que si bien ahorita ya todos estamos preparados aquí en México para septiembre, que dicen que es mes de la patria y mes de los temblores, no existe una ciencia o no estamos a ciencia cierta que en septiembre vaya a volver a temblar, ¿sí? Y de hecho, si nosotros nos ponemos a analizar, todos los días está temblando, ya sea en la costa de Guerrero, en el mismo Oaxaca, en Morelos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el impacto no se ha visto a gran escala. Entonces, es interesante y sobre todo darle la importancia necesaria a la cuestión de la evacuación, sin olvidar, repito, todo lo previo que nosotros debemos de trabajar. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el objetivo el día de hoy? Vamos a entender básicamente
¿cuál es la forma en la que nos debemos de preparar para poder realizar el ejercicio y el proceso o el plan de evacuación de una forma segura? Y vamos a quitar a lo mejor la parte segura, por decir, la de menor riesgo. Acuérdense que mi proceso de evacuación, como lo veíamos en la reflexión, lo que va a buscar es disminuir el impacto de la emergencia. Es un complemento de otras acciones que debemos de tomar. ¿Vale? Vamos a entender o vamos a darle un sentido a la palabra evacuación. Ujú. La evacuación en sí, y lo queremos ver así, es el procedimiento de evacuar. ¿Ah? Separando estas dos palabras, vamos a tener el significado de la primera, que nos dice que evacuar es desalojar a los habitantes de un lugar para evitarles algún daño. Transformándolo a los centros de trabajo es desalojar a los trabajadores del lugar, sigue siendo lo mismo, que pueda generarles este mismo daño potencial. Si a este evacuar le agregamos el procedimiento, que es el método de ejecutar algunas cosas, ¿cómo podríamos nosotros definir a la evacuación? Si sumamos el significado de la palabra evacuar y el significado de la palabra procedimiento. Todo esto en el entorno laboral. A ver, dejen ver a quién tengo por aquí. Ale Martínez, no sé si tú nos puedas apoyar. ¿Qué entenderías o con estas dos palabras, cómo lo manejarías? ¿Cómo definirías la palabra evacuación? Es el desalojo de un inmueble Ajá, mediante un método establecido por la empresa. ok, muy bien, me gustó. ¿Alguien más? Alfredo Fragoso, Andrés Mendoza. Digo, cualquiera de los dos, no se peleen. ¿Cómo ¿Qué tal? podría decir? Ah, ok, te escucho, Alfredo. Pues no, tal vez no es mediante el proceso de la empresa, sino ya serían términos generales, ¿no? Ujú, Obviamente la empresa va a definir uno, pero es en base a algo que ya está establecido, que es general para todos, ok, o que todos deberían de seguir. ok, pero ¿cómo lo definirías? La palabra evacuación. A ver, y sí, tiene razón. Aunque la empresa me lo determine, existen reglas generales, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero ¿cómo definirías evacuación? Salvaguardar a todas las personas, compañeros, Ujú, mediante un proceso este, definido. ok, Nos me gustó la permita palabra que que nos agregaste. permita, que nos permita pues, cuidarnos, ¿no? O protegernos del siniestro. Ok, muy bien. Eh, Digo, todo muy bueno, todo muy complementario. Te robo nada más o me llama mucho la atención la palabra que dijiste, proceso. Si bien, digo, aquí lo vamos a establecer, es una acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar y es realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente. ¿Sí? Nuevamente, ¿cuáles son las palabras claves, perdón? Desocupar, ordenada, planificada, y aquí nos dice razones de seguridad. Nosotros tenemos que salir e ir de varios puntos a uno o varios puntos B. ¿Por qué? Porque en el punto o estos puntos A existen situaciones que van en contra de mi seguridad, nuevamente, un peligro potencial o inminente.
y debo de ir a este punto B, el cual significa que no voy a estar expuesto a dicho riesgo. Normalmente eso es lo que entendemos por evacuación, pero la clave está en que debe de ser de una forma ordenada o planificada. A mí me tocó, no sé si a ustedes y si alguien desea platicar alguna de sus anécdotas, el espacio es libre, pero a mí me tocó en un ejercicio de evacuación ver, yo era, estaba de visita y nos tocó, eh, nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer el ejercicio de evacuación, entonces tú necesitas participar como visitante, como personal externo. Digo, ok. Ahora sí que, pues, ese día sí nos, cuando entramos, nos dieron la plática de cómo es el proceso de evacuación, nos dijeron que iba a haber un simulacro y de cómo teníamos que bajar. Fue aquí en la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, un edificio de 13 pisos, y dentro de esos 13 pisos convivían, según recuerdo, como 3 o 4 empresas, pero eran alrededor de unos 1,500 trabajadores. Entonces, yo llegué, fui a ver a mi cliente y ya antes de entrar con la gente de compras y con el cliente directo, nos mandaron a esta pequeña plática, nos dieron un tríptico y ya nos enseñaron cómo teníamos que. Hacemos el proceso de el simulacro, que era de sismo, y de repente nos encontramos, o a mí me llamó mucho la atención, de que mucha gente venía con el celular. Algunas personas no salieron, pero lo que más me preocupó fue que algunas personas, y en este caso señoritas, se doblaron el tobillo porque hicieron el ejercicio, pero en tacones. Digo que está bien porque es la situación real. Sin embargo, el proceso no fue ordenado. Y creo que en la parte de la planificación, pues ahí también hubo varias áreas de oportunidad. Entonces, imagínate si en un simulacro que no es una situación real, que técnicamente lo tenemos que tener controlado, y sí vamos a tener áreas de oportunidad, como lo comentaba la compañera, para poder trabajar, hubo estas situaciones puntuales. ¿Qué pasará en un evento real? ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos que la evacuación sí es de ir de un punto A un punto B, de un punto de mayor riesgo a un punto teóricamente, porque aquí vamos a ver varias condicionantes, que sea seguro. Sí es eso, pero en el Inter nosotros debemos de ver que sea de forma ordenada y planificada. Si ya me están diciendo que es una emergencia, que yo no puedo controlar, que es un riesgo inminente, yo debo de salir de la mejor forma, ¿vale? Digo, ese es, digo, todo este choro de la definición es precisamente para poder entender esto. Si yo hago mis ejercicios, ya sea simulacro o en una situación real, de una forma desordenada y no estructurada con base a un método, a un procedimiento, en ocasiones voy a tener más lesiones durante el proceso de evacuación que la persona se hubiera quedado resguardada. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué riesgos o qué situaciones son las que me generarían la necesidad de evacuar? Aquí yo estoy colocando 5. La más común es sismo, la segunda incendio, tercera inundación, digo, para la gente eh, donde hay muchas lluvias, estamos cerca de la costa, etcétera. Amenaza de bomba,
e intromisión. ¿Nos queda claro a todos estos 5 escenarios y por qué generarían la necesidad de evacuar? ¿Y a quién se le ocurre alguno más? ¿No? Sismo. Cada vez que hablamos de evacuación, lo primero que viene a nuestra mente es sismo. ¿Sabes qué? Está temblando. Vamos. Ujú. Salgamos. Es algo que yo no puedo controlar y no puedo disminuir el daño que está provocando. No puedo agarrar las cosas, no hay una brigada que venga y agarre la estructura. Debo de realizar el proceso de evacuación de acuerdo a la situación de riesgo. En el caso de incendio, yo pudiera hacer algo en un incendio como tal, si tengo a mis brigadistas preparados y tengo los recursos necesarios con la capacitación, eh, etcétera, yo puedo intentar controlar el incendio. Pero no todas las personas dentro de la instalación van a estar atacando el incendio. Una parte se puede llegar a quedar. Hablo de se puede llegar a quedar, porque recuerden que no es una obligación. Y si es necesario en un incendio, todo el personal evacúa. Y nos dicen, no, es que lo ideal es que las personas, los brigadistas, la gente que está preparada, lo ideal es de que se quede a atacar el incendio. Yo digo, no, pues lo ideal es de que no hubiera un incendio. Pero bueno, esa es otra situación. En el caso de la inundación, repito, son zonas, de repente las lluvias, la cuestiones costeras, cercanas a un cuerpo de agua, y al final hay que hacer esta salida, ¿no? En el caso de la inundación, por lo regular, es siempre ir de un punto bajo a un punto más alto. Para parte de la amenaza de bomba y la intromisión, esto lo van a ver ustedes a lo mejor cuando tengan la oportunidad o quienes ya lo conocen en el mismo programa interno de protección civil, ¿no? Hay situaciones específicas en las cuales les puede o no aplicar este tipo de situación. ¿Vale? Pregunta. Todos los procesos de evacuación y tomando como ejemplo estos 5 escenarios, ¿son iguales? Por ejemplo, sismo, la evacuación durante un sismo va a ser de la misma forma que la evacuación en un incendio. ¿O puede llegar a variar? Muy bien. Leonardo nos dice que no. Intromisión, sí, precisamente, Miguel, es un tipo como robo. Son variantes. ¿Qué variantes puede haber, Leonardo o Christopher? Cualquiera de los dos que me pueda apoyar. Dime, Leonardo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, siendo variantes la evacuación dentro por un sismo, dependiendo de la altura del edificio. Si bien en un momento dado, durante los momentos de magnitud de un sismo, las personas que se ubiquen a partir de un cuarto piso hacia arriba, no van a tener la oportunidad de salir en el momento en que ocurre el sismo. Tendrán que buscar un área segura dentro del mismo edificio. Y los que se encuentren del cuarto piso hacia abajo podrán salir del lugar, replegándose a un lugar más seguro fuera del inmueble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente puede ser un sismo de gran magnitud y por el movimiento telúrico pues puede ocurrir un momento dado, un movimiento sísmico, puede ocurrir lesiones, ¿no? Por eso no siempre va a ser el mismo procedimiento cada vez que existe un sismo. En el caso de un incendio, pues escuchaba ya con mucha atención lo que usted comenta. Es cierto, no todos van a participar dentro de lo que son las áreas de intervención de combate de incendio. Para eso tendríamos que tener
integrado a nuestra unidad interna de protección civil y asignado a las personas que van a formar parte de los brigadistas. Por lo que en un momento dado, pues obviamente primero se va a garantizar la evacuación de las personas y posteriormente la intervención en el combate de incendio. En el caso de lo que son inundaciones, pues sí, obviamente va a depender del tipo de inundación que tengamos, si es fluvial, si estamos cerca o no estamos cerca de un cuerpo de agua, o bien si en un momento dado estamos sobre lo que es zona de serranas, pues obviamente por la cantidad de agua que puede caer en un tiempo determinado o lapso de tiempo, pues puede causar escurrimientos, pues entonces también podemos tener en ese momento afectación por aguas rápidas. Y en la parte de lo que es pues intromisión, pues sí, tenemos lo que es el robo, en algunos estados de la República pues tenemos el fenómeno de lo que son tiradores activos, por lo que pues obviamente no necesariamente tenemos que evacuar en ese momento, sino resguardarnos hasta que se considere que está uno de forma segura, y entonces ya puede replegarse una zona fuera de peligro, ¿no? Entonces eso lo podríamos considerar como variantes, ¿no? Todos los procedimientos de evacuación pueden ser iguales. Es correcto. Muchísimas gracias por la participación tan detallada. En Facebook veo que nos están comentando que también algún derrame químico, en este caso atmósferas explosivas, ¿no? Que serían otro tipo de escenarios que nosotros podríamos colocar. ¿A qué quiero llegar? Y precisamente con el apoyo de Leonardo, va a haber variantes. Va a haber variantes de acuerdo al escenario y va a haber variantes de acuerdo al centro de trabajo. Y va a haber variantes también por el tipo de evento. Por ejemplo, puede ser la misma empresa, puede ser el mismo escenario, puede ser incendio. Ujú. Zonas diferentes. ¿Qué crees? Primero fue en el horno y ahora fue en la cocina. Y puede ser en el mismo lugar, en la cocina, pero las características van a ser distintas. ¿Ok? Si bien lo que el día de hoy vamos a ver son algunas recomendaciones generales, va más enfocado a que nosotros vamos a desarrollar este plan específicamente de evacuación, que repito, surge del plan de emergencias y surge de mi análisis de riesgo general, lo debemos de adaptar a lo que tenemos, ¿sí? Si nosotros, voy a pelear como siempre, si nosotros buscamos en internet, pedimos en los grupos de WhatsApp un plan de evacuación, nos puede llegar a servir, sí, para hacerte una guía, pero al menos adáptalo a tus situaciones. Si nada más agarro, le quito los logos, le pongo los de mi empresa y así lo estoy trabajando, posiblemente no me va a ser efectivo. O posiblemente sí. Va a depender mucho del escenario y la situación. La idea aquí es que entre más preparado y más planeado esté el proceso, obviamente menores desviaciones vamos a tener. Muy bien. Aquí tenemos algunas de las consecuencias de no realizar de forma efectiva el proceso de evacuación derivado de lo que ya habíamos platicado, ¿no? Es la última opción. Yo ya no pude controlar la emergencia, ya está sucediendo, entonces debo de disminuir el impacto. La primera consecuencia es lesiones o pérdidas de vida. Así de sencillo. ¿Cuántas veces no hemos sabido porque no se realizó el proceso de evacuación correctamente? Porque lo desconocían. Ahorita lo decía Leonardo, ¿cuántas personas en un sexto, en un séptimo piso durante los sismos, en lugar de buscar resguardarse o en lugar de subir, al desconocerlo, bajan?
Y nuevamente es instinto humano, es naturaleza, ¿sí? Que de eso vamos a platicar un poquito más adelante. En el caso de que hay un incendio, que hay una fuga de algún químico, etcétera, asfixia, problemas respiratorios, caso de sismo, cuestiones de explosiones, atrapamientos, y sobre todo hacen difícil el tema del rescate, ¿no? No es lo mismo, lo platicamos cuando desarrollamos a las brigadas, no es lo mismo entrar y buscar a una persona que entrar y buscar a 20, las cuales no realizaron el proceso de evacuación cuando lo podrían haber realizado. ¿Mm? Precisamente eso es que hace que se agrave la situación, porque al final es qué tantos recursos voy a utilizar para ir a buscar a una persona. Voy a exponer a 5 más, voy a exponer a 3, voy a exponer a 2, ¿sí? El hecho de que el mismo control de la emergencia o de la situación ya no solamente es control de un incendio, ¿no? Ahora, como se quedaron personas que no realizaron el proceso de evacuación, tiene que entrar mi brigada de primeros auxilios. ¿Qué pasa con la situación? Algo que de por sí ya es una emergencia, pues lo voy haciendo un poco más grande. La misma dificultad para la atención médica. El hecho de que las personas durante una emergencia tarden en realizar el proceso de evacuación o no lo hagan, los daños que se generan en los organismos estadísticamente siempre van a ir al alza. Y el aumento del pánico y sobre todo del... ¿A qué me refiero con esto? Creo que a la mayoría, y el sismo más reciente que todos recuerdan es el del 2017, que fue el que tuvo un impacto estructural, un impacto de vida todavía más grande. ¿Ok? Les pregunto, ¿cuál fue la reacción de la mayoría de las personas durante el impacto? ¿Mantuvieron la calma o mantuvimos la calma? ¿Qué sucedió? Digo, quien quiera apoyarnos con su experiencia. Platico la mía, en lo que alguien quiera comentar. Ese día, precisamente 19 de septiembre, correspondía realizar el simulacro. Ya se tenía planeado absolutamente todo, ya habíamos revisado con los brigadistas, esperábamos a que se notificara y aproximadamente 9:30, 10 de la mañana, nos avisan dentro de la empresa pues que no se iba a autorizar el simulacro. Por X o Y razón, ese día no se iba a poder realizar. Pasa, suena la alarma, algunos, se notificó a todos que no se iba a realizar el simulacro. Suena la alarma, las alarmas vecinas. eh, Algunos colegas salieron, y al final ellos cumplieron con esa función. Los brigadistas no se movilizaron, pero surge la situación real entre 1 y 2 de la tarde, y ahora sí, ventaja, obviamente, que previamente se había hablado con los brigadistas. Entonces, la salida, el proceso de evacuación fue muy bueno, pero ¿qué sucedió? Una persona le empieza a dar un ataque de pánico. Estábamos en un centro de distribución, estas naves industriales, y se escuchó cómo se movían las cortinas. Ujú.
Y aparte, en el interior, la persona esta que le dio el ataque de pánico estaban en el área de oficinas. La mayoría de las oficinas eran de cristal. Realmente no se fracturó ningún cristal, pero sí comentan que se estuvieron, o sea, el movimiento fue muy intenso. El pánico que se generó, y no fue en una zona donde hubo derrumbes, simplemente se sintió muy fuerte, seguimos el proceso de evacuación y hasta ahí con una persona, pues con este ataque de pánico. ¿Se imaginan ustedes qué pasó con todas las personas que vieron cómo las estructuras colapsaron? Ujú. ¿Ustedes creen que no hubo caos o que no hubo pánico? Ok, nos comenta Christopher, mucha irresponsabilidad de parte de la ciudadanía, a pesar de que se hizo el simulacro, al no mantener la calma en las ciudades hubo muchos accidentes y en cuestión de edificios, tener mala infraestructura, se vinieron abajo varios inmuebles. Como les digo, la situación del pánico y del caos. ¿Qué sucede cuando tus compañeros de trabajo, con los que todos los días pasas más tiempo con ellos, como decimos, que de repente con tu familia, y te das cuenta que hacen falta, el caos aumenta? Si ya tengo una situación de emergencia, repito, como lo es un sismo que todos lo sienten, en ocasiones hay incendios, se controla ciertas zonas, hay derrames, hay liberación, bueno, liberación accidental y se trata de controlar y varias partes de las empresas no se dan cuenta. Pero un sismo, pues todos lo sienten, o la mayoría de las personas lo sienten, y se genera todo este pequeño gran caos, ¿va? Entonces es importante entender y hacer llegar este tipo de información, como lo comentaba Christopher, a la población en general, ¿sí? Población en general, me voy a referir o voy a estar trabajando mucho con el entorno laboral, ¿eh? Todas las personas que estén dentro de nuestras instalaciones, sean internas o sean externas, deben de conocer esta situación. ¿Por qué? Como les digo en el ejemplo anterior de la experiencia, a mí había ido a esta empresa 2 o 3 ocasiones anteriormente, pero solamente porque en ese día se iba a hacer el simulacro fue que me enseñaron la ruta de evacuación, porque de hecho tampoco estaban no eran tan visibles. Entonces, digo, este es un poquito de lo que pueden platicar con su gente. Muy bien. Ahora, como les indicaba, el proceso de evacuación ujú, es una parte dentro de mi plan de emergencia. Nosotros conocemos y comúnmente así se distribuye. Un antes, un durante y un después. ¿Vale? Las acciones que nosotros podemos controlar enfocado al proceso de evacuación van a ser antes y van a ser durante. ¿Sí? Recuerden que su objetivo es disminuir el impacto que puede tener dicha emergencia, sobre todo o enfocada hacia las personas, hacia los trabajadores. En el posterior, sí vamos a hacer más cosas, pero ¿qué sucede? Ya hay una consecuencia. Ya trabajamos bajo el entendido de que ya hubo una afectación. El día de hoy vamos a estar trabajando mucho en el antes y en el durante. ¿Qué es lo que tengo que preparar? Bueno, es más en el antes que en el durante. El durante lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué es lo que tengo que preparar precisamente para que cuando tenga la necesidad de evacuar sea de la mejor forma posible? ¿Qué hay en el antes? Mi análisis de riesgo, el entender a qué estoy expuesto. ¿Para qué?
para establecer mi plan, preparando mis recursos humanos, mis recursos de maquinaria y equipo, mis recursos económicos, mis recursos de comunicación, mis recursos de infraestructura, es la palabra que yo estaba necesitando. ¿Y de qué va a depender lo que yo necesite? Del análisis de riesgo. Me he encontrado empresas en las cuales tienen una preparación de recursos muy grande, que en algunos casos otras empresas envidiarían. Sin embargo, estos recursos no están acorde al análisis de riesgo. Y lo que comúnmente hemos visto, ¿no? Riesgos muy grandes que no están controlados y que por ende van a generar emergencias muy grandes, pues con recursos para su atención muy pequeños. Hace rato en un grupo o en dos grupos, no recuerdo en qué grupo de WhatsApp, leía, oye, ¿cuántos equipos de bomberos solicitan las normas que se deben de tener en el centro de trabajo? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? Digo, y va de la mano con la preparación de recursos. ¿Alguien sabe? ¿Y en qué norma viene? Ok, dependiendo del análisis de riesgo. Por ahí va. Yo tengo, depende del análisis de riesgo y del análisis de riesgo te va a indicar los recursos que necesitas. Ajá. Si yo tengo 3 brigadistas contra incendio, capacitados, preparados, porque tengo un headcount de 15 personas, necesitaría tener 5 trajes de bomberos. Va de la mano con las personas que, de acuerdo a mi análisis de riesgo, determiné que yo necesitaba para la atención de la emergencia, porque le tengo que brindar los recursos necesarios para ello. Yo tengo 20 brigadistas de contraincendio y solamente tengo un traje de bombero. Y en mi plan de atención a emergencias, de atención a incendio, dice que todo el personal brigadista debe de atacar. No podría. ¿Por qué? Porque no tienes los recursos necesarios. ¿Sí me explico? Acorde al análisis de riesgo, que no tengo controlado las posibles emergencias, escenarios que pueden suceder y los recursos humanos, digo, ahí hay una correlación. Dependiendo del recurso material, pues es el recurso humano que voy a necesitar, o viceversa, dependiendo del recurso humano es el recurso material. Pero bueno, digo, ya ahorita nos estamos yendo un poquito al tema de incendios, estamos en evacuación, pero a eso se refiere en el tema de la preparación. Por ejemplo, la evacuación, ¿qué recursos necesita? Brigadistas, la capacitación de dichos brigadistas, luces de emergencia, señalización, determinación de los escenarios, etcétera. Todo esto es siempre en el previo. Durante el que nosotros podamos evaluar las condicionantes. Por ejemplo, hay un sismo y hay un incendio. La mezcla, hay un sismo y hay una fuga de gas. Esto va a variar, sobre todo, hablando de evacuación, las rutas. ¿Sí? Es interesante que la mayoría de los edificios y de las industrias en México se diseñan y nunca se ve involucradas las personas de seguridad. Y de repente hay naves industriales tan grandes y son nuevas
y no tienen una salida de emergencia, o está diseñada para que se distribuya de cierta forma. Y a la hora de que las empresas rentan dichas naves, configuran su proceso de una forma que no permite realizar los procesos de evacuación. Entonces, es interesante saber que en ocasiones, y esto lo va a hacer el coordinador general de la emergencia, va a modificar dichas rutas de evacuación. ¿Vale? Ahora, posterior, ya es la evaluación y precisamente el recuento de los daños para la mejora. Digo, esta es la fase de emergencia. Nos enfocamos ya en el plan de la evacuación. Este plan principalmente se va a enfocar de 4 etapas, de 4 elementos. 1, identificar las rutas de evacuación. Sí tiene que ver, pero no específicamente el hecho de colocar la señalización. Identificar las rutas de evacuación va más allá, va más a diseñar, el establecer este camino, sí, el camino que se debe de seguir. Designar los puntos de reunión. No sé si a ustedes les ha pasado, pero me he encontrado empresas donde estamos haciendo evaluación, cumplimiento normativo, y lo que les digo es, oye, no he visto tu punto de reunión. Ah, sí, aquí está el punto de reunión. Digo, ¿dónde? Y ya veo ahí un letrerito. Le digo, oye, pero esto no se ve. Ah, sí, mira, es que es aquí. Le digo, oye, pero hay unos trailers aquí parados. Ah, es que no tenemos espacio. O es que los de los trailers no nos hacen caso. Es que el de almacén, es que el de carga, etcétera, ¿no? Entonces, el designar el punto de reunión también tiene su chiste, porque como les digo, en ocasiones depende de la infraestructura y cómo está distribuido el centro de trabajo. Dicen, es que el punto de reunión era aquí, pero antes no teníamos tanta operación. Ahora ya no hay un espacio, un lugar en el cual podamos colocar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se designa. La parte del asignar roles y responsabilidades, yo aquí ya voy a tener, yo el punto A que les hablaba en un principio es toda la instalación donde se pueden presentar los riesgos. Voy a ir a través de un camino, que sería la ruta de evacuación, para llegar a un punto B, que en este caso es el punto de reunión. Tengo que ver cómo los involucrados van a tener sus propias responsabilidades y los roles durante la emergencia y que deben de estarlos cumpliendo. Lo van a tener durante, pero también, y lo más importante, lo van a tener previamente. Y por último, si yo ya tengo el qué y el cómo y quiénes, debo de estar realizando una práctica de que todo esto esté funcionando para evaluar y sobre todo para ajustar. ¿Vale? Esta práctica comúnmente son los simulacros. Simulacros de evacuación. Ojo, pregunta, ¿cuántos simulacros de evacuación debemos realizar al año de forma obligatoria? ¿Y con base a qué? ¿Cuál es el fundamento para determinar esa cantidad de simulacros? Ley General de Protección Civil nos dice que 2 años, 2 al año. ¿Alguien más? NOM 02, un ordinario y riesgo alto. Ok, a ver, vamos a buscar. Ley General de Protección Civil.
El término de referencia de la Ciudad de México, 3 al año. Simulacro de evacuación. Ok. ¿Alcanzan a ver mi navegador? Esta es la 2. Ok. Hay muchas palabras que tienen que ver con simulacros. Simulacros de emergencia. Guía de referencia. Nos dice 5.7, obligación del patrón. Desarrollar simulacros de emergencia de incendio al menos una vez al año, en el caso de los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, al menos 2 veces por año para aquellos con riesgo de incendio alto, conforme al capítulo 10 de esta norma. ¿Ok? Pregunta, ¿yo pudiera hacer un simulacro de riesgo de incendio sin necesidad de evacuar? ¿Sí o no? Puedo poner que mi escenario es un horno, que mi escenario alguien estaba fumando en el área de residuos, en el área de manejo de sustancias químicas. Necesito garantizar la vida de las personas, ¿ok? ¿Alguien más? Aquí está. Es la Ley General de Protección Civil. Simulacro, representación mediante una simulación, eficacia ante cuestiones reales. Vamos a quedar con simu. Simulacros, simulacro, simulación, simulación. La Ley General de Protección Civil, digo, a lo mejor no es tan específica con la actividad. Es importante y va de la mano algo con lo que muy bien comentaba Leonardo. En ocasiones hacemos una simulación en un proceso de evacuación por sismo. Ya hice un simulacro. Uno, lo hice el 19 de septiembre. En diciembre o en enero o marzo, Semana Santa, me ha tocado, hacemos otro simulacro. El escenario es derrame químico o es un simulacro de primeros auxilios. ¿Sí? Ninguno de los dos fue un simulacro de emergencia de incendio. Y ahí es cuando no se está cumpliendo este punto. Ahora, le comenta Leonardo, es correcto. Ajá. El hecho de que yo haga un escenario de incendio, un escenario, primero una explosión y luego un incendio, una fuga de gas y después un incendio, yo lo ideal es saco a todas las personas de la zona de riesgo y posteriormente o a la par, dependiendo de cómo lo tenga establecido, voy a atacar la fuga, el incendio, etc. ¿Ok? Puedo hacer un simulacro de atención de primeros auxilios sin necesidad de evacuación. Sí. Puedo hacer un simulacro, por ejemplo, de un derrame sin evacuación. Sí, va a depender del escenario. ¿Ok? Entonces, es interesante entender que si la 2 lo dice de forma puntual, ahí ya lo cambiamos, exactamente. Es en el reglamento de la Ley General de Protección Civil, ¿vale? Entonces, nosotros debemos de entender, y así es fácil, la práctica hacia el maestro. Si tú estableces algo en un procedimiento
que no está difundido, pero sobre todo que no está practicado y con el entendido de aunque lo practiques mucho, dicho escenario va a cambiar, reduces la posibilidad de que las personas responsables tomen asuman los roles que les competen y se pueden llegar a tomar decisiones que pueden llegar a afectar más. No voy a decir si son correctas o son incorrectas, ¿no? En ese momento, primero se toman decisiones con el poco, con el mucho conocimiento que se llega a tener. Entonces, mi plan de evacuación regresando va a tener la identificación de las rutas, la designación de los puntos de reunión, la asignación de los roles y la práctica de dicho plan. Me dices, Inge, ¿y dónde está todo el tema de la capacitación? ¿Dónde está todo el tema del EPP o de los recursos necesarios en este tema de asignación de rol? Ahorita lo vamos a ver porque sale. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que llevamos? No. Ok, continuamos. Primero, para poder determinar cuáles son las rutas de evacuación, pues debemos de saber qué es. Nos dice la norma 2, que es el recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos, continuo y sin obstrucciones. Aquí voy a ir colocando algunas palabras, que va desde cualquier punto del centro de trabajo, lo que nosotros conocíamos como punto A, hasta un lugar seguro en el exterior, denominado punto de reunión, que incluye locales intermedios como salas, vestíbulos, balcones, patios y otros recintos, así como los competentes tales como puertas, escaleras, rampas y pasillos. Ok, nuevamente, es el recorrido. De repente platicamos y dicen, oye, es que no tiene rutas de evacuación. Y dicen, no, sí, tenemos un montón de señalamientos. No, ojo, una cosa es el señalamiento y otro es la ruta. La ruta es el recorrido, la ruta es el camino. Ujú. De igual forma, de la misma norma 02, nos dice que esta ruta se va a componer de estos tres elementos. El primero es el acceso a la ruta a la salida. Acceso a la ruta de salida. ¿Qué es esto? Desde donde yo estoy, por ejemplo, en mi oficina, en mi lugar de cubículos, hasta la ruta de salida. Ujú. Ahorita vamos a ver un plano y vamos a identificarlos dentro del plano. Me dice, desde donde yo estoy a la ruta de salida. ¿Qué es la ruta de salida? Nos dice que es la parte del recorrido que proviene del acceso de la ruta, separada de otras áreas mediante elementos que proveen un trayecto protegido hacia la zona de descarga. ¿Qué quiere decir esto? El acceso a la ruta de salida puede o no estar protegido. La ruta de salida en sí debería de estar protegida. Esta es una zona en la cual, o esta es una parte del recorrido más seguro disponible dentro de la instalación. Yo una vez, cuando estoy desde mi punto A, desde mi lugar de trabajo, estoy expuesto hasta que llego a la ruta de salida, repito, porque teóricamente debería ser protegido. Y ahorita es donde lo vamos cambiando, es la de menor riesgo. Esta ruta de salida me va a llegar a la descarga de salida, que es la parte final de la ruta de evacuación, que lleva a una zona de seguridad en el exterior
denominada punto de reunión. ¿A qué le suena la definición de descarga de salida? ¿A qué le suena esta descarga de salida? Quizá como de que salen todas las personas, o sea que al final van a llegar ahí todas las personas. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, digo, suena, sí, a eso me suena, dijera Cantinflas. Repito la definición. Es la parte final de la ruta de evacuación que lleva a una zona de seguridad en el exterior, denominado punto de reunión. ¿Qué es lo que qué umbral es el que cruzo para estar del interior al exterior? Porque toda esta ruta de salida sigue estando en el interior. Ujú. ¿Nadie? Ok. Ahorita lo vamos a ver. Es más visible. Borro todo esto. Aquí. Un plano de emergencia. Digo, muy sencillo. Faltaría un poquito más de información, pero para estos fines nos va a ayudar. Por ejemplo, todo lo que está en verde, ¿qué sería? Mi ruta. La ruta a seguir para llegar a la ruta de, bueno, a la parte de evacuación. Ok, muy bien. ¿Qué sería? Acceso a la ruta de salida o descarga de salida. Todo lo que son las flechas verdes. Repito, lo que está en verde es acceso a la ruta de salida o descarga de salida. Por ejemplo, les voy a ayudar. Todas estas flechas verdes grandes. Ok, ya tengo en el chat. Ruta de salida, es correcto. Todas las líneas verdes, todas las flechas verdes pequeñas son ruta de salida. ¿Ok? Todas las flechas verdes grandes, ¿qué serían? Muy bien, las descargas, que por lo regular, no siempre, está antes una salida de emergencia. ¿Sí? Actualmente, todas las descargas, o no, en la mayoría de los casos, sí hay una salida de emergencia, porque está cerrado, no está abierto por el tema de la inseguridad, la cuestión de los procesos. Siempre hay una barrera física, que en este caso la barrera física es la puerta de emergencia, perdón, la puerta que determina la salida de emergencia. Pero hay salidas de emergencia que no tienen puerta. Entonces, esta salida es la descarga. Ok. Ahora bien, si se dan cuenta, no en todos los espacios, por ejemplo, yo aquí quiero entender que estas son como rampas, pero supongamos que yo tengo una oficina aquí. Aquí esta es mi oficina, esta es la mesa y estoy aquí sentadito. Todo lo que está de amarillo, todo este camino que yo estoy desde mi lugar
hasta aquí, hasta donde me topo con la ruta de salida, ¿cómo se llamaría todo esto que está en amarillo? Muy bien, la gente que está en el chat de Facebook. ¿Cómo se llamaría todo este camino que yo estoy siguiendo en amarillo? Desde mi lugar de trabajo hasta la ruta de salida. Nos comenta Yair Peralta en Facebook. Acceso a la ruta de salida. Entonces, todos estos tres elementos son mis rutas, o todo esto es la ruta de evacuación. Ujú. ¿Cuál es el final de la ruta de evacuación? Que esto llegue a lo que denominamos punto de reunión. ¿Va? ¿Qué características creen ustedes que debe de tener dicha ruta de evacuación? Las voy a colocar, porque si no me voy a atrasar. Señalización, muy bien. Aquí está. Señalización, correcto. ¿Qué más? Accesibilidad. Ujú. No confundirse con la distancia mínima. ¿Ok? Libre de obstáculos. Aquí está. Muy bien. Muchas gracias. La accesibilidad no se tiene que confundir con ancho suficiente, no se tiene que confundir con distancia mínima. La distancia mínima, ¿qué quiere decir? Que todos, que la distancia que recorren la mayoría de las personas para llegar a la ruta y posteriormente al punto de reunión debe de ser lo más cercana posible. Digo, accesibilidad no se refiere a eso. Libre de obstáculos también no tiene nada que ver con la accesibilidad. Bueno, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es que todas las personas dentro del centro de trabajo puedan integrarse a la ruta. Ujú. Para la accesibilidad yo debo de conocer la infraestructura del centro de trabajo y a mis trabajadores. ¿Qué trabajadores debemos de considerar para la accesibilidad? Todos aquellos que tengan una disminución física para poder realizar el proceso de evacuación lo más ordenada y sobre todo rápidamente posible. Si yo cuento con personas que requieren de forma permanente o de forma temporal el uso de sillas de ruedas, ¿creen que mi ruta de evacuación, voy a decir una tontería, pero es la indicación, deba de ser por mediante el uso de escaleras? A eso se refiere la accesibilidad. Si yo tengo personas de edad avanzada, las cuales, digo, va un poquito a lo mejor con la distancia, las cuales son muy largas o las cuales se necesita un desgaste físico muy elevado, ¿qué va a pasar con esta accesibilidad? Personas con discapacidad, ya sea permanente o ya sea temporal. A esto se refiere esta característica de la accesibilidad. Otra característica, ancho suficiente, que va un poquito a la capacidad. Les comentaba en este caso
del ejercicio del cual fui parte en esas oficinas de Santa Fe, 1,500 personas. Y tenían que bajar por una escalera de un ancho, digo, estoy haciendo el cálculo, máximo 2 metros de ancho. Y eso creo que ya le estoy exagerando. ¿Sí? ¿Qué creen que sucedía? También, y eso va un poquito al tema de la planeación. Iban bajando por diferentes pisos. Salen todos al mismo tiempo. Salida de emergencia y empiezan a bajar las escaleras. Pues en los que van al principio van bajando muy bien, pero los del segundo piso llegó el momento en el cual había una intersección con los del primer piso. Al momento en los de que el segundo piso no podían bajar por esta interferencia, ¿qué creen que pasaba con el tercero? ¿Y qué creen que pasaba con el cuarto? ¿Sí? La capacidad de descarga de la ruta de evacuación debe de ser adecuada. A eso se refiere el ancho suficiente. Distancia mínima, ya lo platiqué, que desde todos los puntos no existan recorridos tan largos. Libre de obstáculos, también ya nos lo comentaba un compañero. La señalización. ¿Qué características debe de cumplir la señalización? Nosotros tenemos dos normas precisamente que hablan de eso. Son similares, son complementarias, pero similares al fin. 026 de Secretaría del Trabajo y 003 de SEGO. ¿Ok? La altura. ¿Quién no la dice esta altura? La norma nos dice, debe de ser visible. Algo interesante con la señalización, también en interiores que sean fotoluminiscentes, va de la mano un poquito con la iluminación, ¿no? Que las luces, debemos de tener luces de emergencia, ¿para qué? Para que alumbre dicha ruta, pero vamos a regresar a la señalización. Y lo voy a hacer, bueno, necesito borrar todos estos dibujos, regresando a nuestro plano. Sucede, y no sé si ustedes lo han visto, que por ejemplo, así como está el plano, cada flecha es un letrero que está en el centro de trabajo. Digo, es muy común que llenamos de letreros. Y por ejemplo, yo voy en este pasillo. Este es un pasillo muy grande. Ajá. ¿Dónde colocarían ustedes la señalización en este pasillo? Voy a hacer unas líneas de diversos colores y ustedes me dicen en dónde, qué color de líneas serían las que ustedes utilizarían. Bueno, pero dejen ver que se quede, porque si no. Ok. Digo, este es un ejercicio que normalmente lo hago, pero cuando lo hacemos físico, te escucho, Samsung. Aquí, aquí. Digo, ahí está en color azul y voy a poner otras en color verde. Ok, 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 ok. Me dice Alfredo Fragoso en las intersecciones. Por ejemplo, Alfredo, digo, sé que es muy burdo. Y voy a poner otras. Y aquí. No son todas, son unas líneas, pero tú dime, ¿dónde colocarías los letreros? ¿Dónde están las líneas verdes, las líneas rojas o las líneas azules? ¡Ah! ¿Cómo me salgo de aquí? A ver, permítame tantito.
Entonces, Ok, me dice que en las líneas verdes. Ok, muy bien. ¿Quién dice que en las líneas rojas o quién dice que en las líneas azules? Dicen en las líneas verdes porque están de ambos lados. No, en las líneas verdes es porque así, digo, aquí no veo el plan, así es el flujo. Estas, estos señalamientos que están aquí no son para las personas que ya van caminando sobre el pasillo, son para las personas que van llegando al pasillo, ¿sí? Por ejemplo, si esta es mi ruta de evacuación y hay un giro hacia esta zona, que se van integrando precisamente a la ruta. Si yo voy en un pasillo largo, este dibujo nos ayuda mucho, y empiezo a colocar a diestra y siniestra letreros a los costados, las personas no van a poner atención porque las personas van viendo hacia el frente y siempre deben de ir hacia donde vean, es la señal de hacia dónde tienen que ir girando. Ellos van al frente. Muchas veces hemos llegado a instalaciones que están tapizados de rutas de evacuación, pero no cumplen esta función. Y hablo de rutas de evacuación de señalamiento, ¿ok? La altura debe de ser adecuada, el tamaño también debe de ser adecuado. Debe de haber una capacitación, debe de haber una interpretación de dicha señalización. ¿Ah? Digo, ese es nada más una pequeña acotación. Escaleras y puertas. Por ejemplo, mi ruta de evacuación puede dar a escaleras de forma directa. La misma norma 2 no lo dice. Yo vengo sobre la ruta, aquí hay una salida de emergencia, y los colores, sí, digo, en este caso, en el caso de la señalización, todo lo que tiene que ver con información y temas de lugares de menor riesgo van de color verde, fondo verde, contraste color azul, y la forma cuadrada, ¿vale? Muy bien, tiene razón. Ah, a mí me ha visto ver amarilla, me ha tocado ver de color amarillas, pero porque ya también se están despintando, ¿vale? Yo vengo, muchas gracias, Alfonso, en mi ruta y no puedo directamente tener una escalera de forma inmediata. Sí puede haber una escalera siempre y cuando tenga un descanso. Y ahora sí, voy a suceder. Las puertas de emergencia dentro de la ruta, todas las puertas deben de abrirse en sentido hacia donde estoy yendo, deben de ser de apertura automática o de fácil apertura, y en dado caso que sean automáticas, en el momento en el que se queden sin energía, deben de poderse aperturar. ¿Va? Y por último, digo, hay más características, vienen dentro de la norma, ahorita lo estamos viendo un poquito de forma general. Dice, no cruzar áreas de riesgo. Nos vamos a regresar a nuestro plano de emergencia. ¿Qué sucedería si aquí, en esta zona, hay un incendio y afecta toda esta zona? Ajá. ¿Qué pasa con toda esta ruta de evacuación? ¿Se debe de seguir la ruta de evacuación? ¿Cómo informo que hay una modificación de la ruta de evacuación? Por ejemplo, a las personas que van saliendo de aquí. Su ruta es hacia acá. ¿Cómo saco a las personas que están aquí? Mi ruta de evacuación en una situación de emergencia es inamovible, está escrita en piedra, o qué es lo que debo de hacer.
¿vale? Es importante entender que la ruta de evacuación en situaciones reales, sobre todo cuando el riesgo puede interferir de la ruta, dentro de la ruta, esta regla de no cruzar el área de riesgo es la que me va a permitir o la que me va a obligar a tener que modificarlo. Nosotros, dentro de todo el proceso de evacuación, y lo vamos a ver, siempre debe de haber una comunicación. Me ha tocado también revisar o saber, mejor dicho, de situaciones en la cual el brigadista, sabiendo dónde está la zona de riesgo, o la misma gente sabiendo dónde está la zona de riesgo, acude porque aquí dice la ruta de evacuación que tengo que salir. Y está bien, porque es el escenario. Teóricamente, yo tuve que haber establecido la ruta que en el caso de un sismo no se va a generar una fuga o la probabilidad de incendio es menor, ¿sí? También me ha tocado empresas en las cuales ya su proceso de evacuación es tan robusto que dependiendo del tipo de emergencia tienen diferentes rutas. Está señalizada una, porque así me lo pide. Y esa es la general, esa es la que menos riesgos puede llegar a presentar. Lo ideal sería es que esta es la ruta que jamás va a tener riesgo. Pero como les decía, muchas de las instalaciones no están diseñadas de forma segura. ¿Ok? Ahora, todo esto es con respecto a las rutas. El punto de reunión. ¿Qué es el punto de reunión? Cuando doy esta capacitación con gente administrativa, le digo, el punto de reunión es donde ustedes ya llegan, ya se toman foto, o el punto de reunión es cuando están ahí platicando con sus compañeros. Ah, ¿es el punto de reunión? Sí. No debería de ser, no deberían de hacer ustedes estas situaciones, pero es es lo que comúnmente hace. Y nos dice que es un lugar predefinido, seguro, hacia las personas que pueden acercarse cuando ocurra un incidente que requiera evacuación, una respuesta inmediata. Su propósito principal es asegurar que todos los individuos en una ubicación determinada se reúnan en un lugar designado para permitir la contabilización y confirmación de su seguridad. ¿Ok? Dentro de una instalación al menos debe de haber un punto de reunión. Puede haber más. ¿Cuántos? Cualesquiera. ¿Por qué? Va a depender mucho de esta distancia. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de este punto de reunión? Que es la zona segura. Y repito, este término de seguro lo vamos a cambiar por la zona de menor riesgo. ¿Por qué? Porque de repente no depende de nosotros, depende de quién, de la instalación. Me ha tocado ver empresas donde el punto de reunión está a un costado de la subestación o está a un costado del tanque de gas. Dices que ya no tengo otro espacio. Repito, la característica es el lugar menos seguro. Digo, perdón, más seguro, de menos riesgo. ¿Ok? Entonces puede haber uno o puede haber varios. ¿Qué características debe de tener dicho punto de reunión? Lo que ya hemos platicado. La seguridad de fácil acceso. En una empresa me tocó que ahí no tenías que bajar, ahí tenías que subir. Había una pequeña escotilla y llegar al punto de reunión era lo más complicado. Y acuérdense que eso es parte, en este caso, desde la ruta de evacuación, o mejor dicho, de la descarga. Debe de estar identificado, señalizado. Puede ser un letrero muy pequeñito, pero si toda la gente sabe que ahí está el punto de reunión, ¿por qué? Porque hay un espacio donde no está obstruido, donde está bloqueado. Lo más común que vemos es que está pintado en el piso.
Debe de ser amplio y espacioso. ¿Para qué? Para que quepan todas las personas que yo tengo consideradas desde ciertas áreas del centro de trabajo. Ujú. Lejos de edificios y estructuras. Me tocó también ver puntos de reuniones que estaban debajo de cables de alta tensión. Ujú. Repetimos, esa es la característica. Voy a salir de un lugar A inseguro a un lugar B de menor riesgo. Debe de ser conocido por todos, debe de ser permanente. Si bien puede haber varios, no deben de estar moviéndose constantemente. ¿Cuándo teóricamente es que yo no puedo ir a este punto de reunión? Cuando no sea seguro. Y digo, teóricamente. ¿Por qué? Porque debería de ser seguro mi punto de reunión. Siempre debe de haber esta constante comunicación. Lo que les decía, este punto de reunión no se puede utilizar por X o Y. Llegó el proveedor y aquí se instaló y en lo que le estábamos avisando que se tenía que quitar, ¡pum!, se activó la alarma. Mucha comunicación, sobre todo durante el evento, para saber que a ese lugar no van a llegar las personas necesarias o las personas que están consideradas debido a que algo colapsó. Hay un riesgo y esa salida de emergencia, o mejor dicho, esa ruta de evacuación no se va a complementar, esta descarga no se va a utilizar y por ende el punto de reunión no va a tener las personas necesarias. ¿A qué otro punto de reunión van a ir? Porque acuérdense que durante el proceso de evacuación, ya estando en este punto de reunión, debe de haber, en este caso, una contabilización. De ahí, fuera de vías de evacuación, un punto de reunión no puede ser parte de la ruta de evacuación. Y si lo he visto, viene la ruta, llegas al punto de reunión y sigue la ruta para llegar a otro punto de reunión. Entonces, esto no puede ser así. Puedes tener dos puntos de reunión que se alimenten de dos rutas diferentes. Y pues debe de estar previamente planificado. ¿Quién de ustedes ha tenido problemas para determinar su punto de reunión? En mi caso, tanto como consultor, como trabajador, como responsable de seguridad, en ocasiones me ha costado mucho trabajo, repito, por la infraestructura, por los procesos. De hecho, desde la misma ruta de evacuación se complica, pero lo más común es el punto de reunión. ¿Vale? Pues es común, así que hay que ver y pasarnos de la zona segura a la zona de menor riesgo. Roles y responsabilidades, ya vamos, ya vamos avanzando, ya vamos a acabar. Sé que necesitaríamos más tiempo, pero así es como está diseñado. Primero, el patrón. ¿Cuál es su rol y su responsabilidad del patrón? Autorizar, asignar los recursos. Recurso humano, recurso financiero, recurso material, recurso temporal, ¿no? Permitir que la gente se capacite, que el coordinador general de la emergencia se capacite, que se cuente con los equipos, que fomente la participación en estos procesos de evacuación, que él sea de las primeras personas que pida el respeto hacia las salidas de emergencia. Acuérdense que como cualquier otro equipo no debe de estar bloqueado. El respeto hacia el punto de reunión, el respeto a la ruta de evacuación. Entonces, el patrón tiene un rol importante, pero para ello recuerden que nosotros le tenemos que digerir y decirle, se hace así y debe de ser por este lugar y deben de ser estos puntos de reunión, esta ubicación, necesitamos esta capacitación de acuerdo a esto, al análisis de riesgo, a la identificación de los peligros potenciales y a la infraestructura, todos los factores que sean necesarios, ¿no? Así como platiqué yo con ustedes la importancia, hay que darse al patrón para que asuma su rol y tome su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del coordinador general de emergencia?
Él debe de estar preparado. De hecho, la norma 2, precisamente, y hace rato platicaba con un compañero de AMISI, que le habían pedido un curso de liderazgo y... Ay, ¿cuál era el otro? Y solución de problemas. No, liderazgo y manejo de estrés para los jefes de brigada. La norma 2 te habla que el jefe de brigada contra incendio y su suplente debe de tener un curso de toma de decisiones, y no me acuerdo la otra palabra, pero es de acuerdo a al tipo y a la ubicación del fuego. En cualquier tipo de emergencia que se necesite evacuar, se requiere que el coordinador general de emergencia y obviamente los jefes de brigada sepan tomar las decisiones de acuerdo al escenario que están viviendo. En ocasiones son decisiones difíciles. ¿Cuándo es una decisión difícil? Cuando como coordinador general de la emergencia dices, no voy a exponer a recursos, por ejemplo, a 3 personas para que vayan a buscar a uno. No lo voy a hacer porque en vez de perder una, posiblemente vaya a perder 4. Esa es una decisión. ¿Sí? Ya se complicó la evacuación. Ahora, ¿por dónde? Ahora, ¿cómo? Entonces, este coordinador de general de la emergencia tiene una gran responsabilidad y por ende debe estar lo mejor preparado posible. Los brigadistas, vamos a platicar específicamente de evacuación. Ahorita lo vamos a ver, es un montón de texto. Y ahora sí que la población en general debe de conocer, debe de respetar, debe de participar, debe de fomentar, debe de prevenir. Un montón de cosas, la población general. Durante una evacuación no solamente son los brigadistas los que deben de actuar, la misma población debe apoyar, repito, en la prevención, en el antes, en el durante, y cuando surjan medidas adicionales, pues ellos también deben de estar informados y acatar. ¿Va? Estas características de los brigadistas de evacuación vienen en la misma norma, no son obligatorios, recuerden que ese viene dentro de la guía de referencia. Habla precisamente que deben de implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización. No solamente señalización de rutas de evacuación, sino la señalización en general. Tener el censo, el conteo del personal. Hay veces que no saben ni cuántas personas hay. Lo pueden hacer de diferentes formas. Con una lista de asistencia, lo hacen los mismos guardias desde que entran, hay un recorrido, como sea. Ellos deben de saber cuántas personas hay en el interior del inmueble. Cuando se genere la evacuación de las instalaciones, ellos deben de apoyar, indicándole al público general, siempre y cuando el coordinador general de la emergencia así lo solicite, participar tanto en simulacros como en situaciones reales, ser guías, ir a guardias, ir al frente y ir al atrás, ir hasta atrás, ¿para qué? En este caso, en los grupos, para tener este orden durante la salida, ¿no? Precisamente al ser ellos, tanto el guía como la retaguardia, ellos son los que deciden si siguen o no la ruta de evacuación, repito, con la comunicación del coordinador general de la emergencia. Los brigadistas, aquí nos dice que deben de estar involucrados en la determinación del punto de reunión. Siempre estar verificando, no durante la emergencia, sino que todos los días verificando que no estén obstruidas las rutas de evacuación. Llevar a las personas durante la rutas de evacuación alterna, hacer el censo en los puntos de reunión, coordinar el regreso. ¿Cuántos de ustedes durante una emergencia real o durante un simulacro hacemos la salida muy bien, pero el regreso es lo que más se nos llega a complicar? Entonces, todo esto va a ser
En el caso de los eventos reales, pues cuando nos indiquen que ya no hay un riesgo. Y coordinar las acciones de repliegue cuando sea necesario. Platicábamos y subimos una notita respecto a el triángulo de la vida. Eso ya es algo que se ha platicado mucho en el hecho, específicamente durante el sismo, que no se puede hacer este proceso de evacuación. Nosotros lo que trabajamos aquí en México es el tema del repliegue, sino tanto el triángulo de la vida derivado de los materiales por los cuales está construido. Lo vamos a ver la siguiente semana con un poquito más detalle. Ahora sí, la práctica, el simulacro. Lo veíamos hace rato. El escenario va a depender de lo que nosotros queramos evaluar. La simulación, o el simulacro, mejor dicho, lo platicaba la compañera al principio, es una forma en la que nosotros vamos a evaluar el plan de evacuación, específicamente al tema que estamos viendo ahorita. Realmente un simulacro o varios simulacros te van a ayudar a evaluar todo el plan de emergencia. Esto que les voy a platicar no solamente aplica para un simulacro de evacuación, aplica para cualquier tipo de simulacro. Primero, definir objetivos y alcance. ¿Qué es lo que quiero evaluar? ¿Ah? Si se hace rápido, si se hace... a lo mejor voy a evaluar si la brigada necesita más capacitación. Voy a evaluar si las alarmas funcionan bien. Yo debo de establecer cuáles son mis objetivos. Y el alcance se va a hacer de acuerdo al escenario. O sea, bueno, el escenario va a depender del alcance. Por ejemplo, lo quiero hacer únicamente en la noche con el personal operativo. Ok. Entonces, mi escenario va a depender de eso. ¿Por qué? ¿Quieres hacer un escenario de fuga de gas? De porque viene el proveedor y tal. Oye, pero ¿qué crees? El proveedor no viene en la noche. Entonces, tu alcance ya determinó las características del escenario, porque vas a poner un escenario que no es real. ¿Sí me explico? ¿Vale? Ahora, de acuerdo a mis objetivos y al alcance, yo debo de planificar qué y cómo lo voy a realizar. Primero es el qué y ahora es el cómo. Miento. Primero es el por qué y luego es el cómo. Ahora viene el qué. El escenario. Mi recomendación, de menos a más. Y hace rato se los platiqué. Dice, va a ser un escenario el cual es un sismo. Este sismo genera que las tuberías de gas tengan fuga y esta fuga me va a generar una explosión y me va a generar un incendio. Y el incendio voy a tener quemados, derivado de la explosión voy a tener fracturados y voy a tener ataques de paro. Y es mi primer simulacro y no tengo a la gente preparada. Repito, vámonos de menos a más. Y lo quiero hacer en toda la planta y son 600 trabajadores. O lo quiero hacer en la obra y son 80, no sé, 300 también. ¿Vale? Una vez que yo tenga el escenario, yo debo de tener una preparación y capacitación. Ojo, la norma 2 y las demás normas me establecen el conocimiento mínimo que deben de tener mis brigadas. Y en ocasiones o por lo regular, primero se capacitan a los brigadistas y posteriormente se prepara el simulacro. Y de repente o posteriormente que se hace el simulacro nos damos cuenta que necesitamos reforzar la capacitación. ¿Va? Si tú sabes
antes del simulacro, que a tu gente le hace falta capacitación, pues capacita. Pero ojo, de acuerdo a los riesgos y posibles emergencias que te van a suceder. Me salgo un poquito nuevamente de la evacuación, me voy a primeros auxilios. En un comedor industrial, como también dar el curso, les decía, miren, vamos a empezar con algo básico, una capacitación de primeros auxilios de 8 horas. No vamos a poder ver todos los temas, digo, tanto por su presupuesto como por el tiempo disponible. Me dicen, ok, necesitamos RCP, necesitamos traslados, inmovilización, traslados y RCP. Digo, 3 temas, 8 horas, posiblemente si lo veamos de una forma básica. Sin embargo, yo les decía, yo les recomiendo otros 3 temas. Atención de quemaduras, hemorragias y atragantamiento. ¿Por qué creen? Con base a qué yo hago esa recomendación, preparados a los eventos que pueden tener. Si yo no tengo un tanque de gas, ¿por qué prepararía a mi gente para la atención de fugas de gas? ¿Sí me explico? Entonces debe de ser acorde. Oye, es que para que sepan más, ¿no? Para ti te funciona más que te sirva lo que te van a dar. Una vez que se prepara, se hace la ejecución del simulacro lo más real posible. ¿Para qué? Para que durante la evaluación y los comentarios subsanes las cosas. Y de repente, cuando tú te colocas como coordinador general de la emergencia y de plano no la haces, ¿sabes qué? Es que yo no puedo ser coordinador general de la emergencia. Tú lo vas a hacer. ¿Te hace falta capacitarse? También. O yo me tengo que capacitar en manejo de conflictos, comunicación efectiva, etcétera, etcétera. Liderazgo, ¿sí? Es importante esta evaluación para precisamente el proceso de mejora continua. Y todo esto va de nuevo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Repito, estoy tratando de hacerlo lo más general posible. Ok, continuamos. Les digo, durante lo vamos a ver un poquito más en la siguiente sesión, que son ya la actuación de las brigadas. ¿Qué es interesante? O recomendaciones generales. Lo más difícil, conservar la calma. A lo mejor el brigadista, el coordinador de la emergencia, lo puede hacer. ¿Qué va a ser lo complicado? Los trabajadores en general. Entre más capacitados, entre más informados, entre más simulacros se realicen y sobre todo se tomen en serio dichos simulacros, es más fácil que lleguen a conservar la calma. ¿Siempre va a haber situaciones fuera de nuestro control? Sí, pero la práctica nos va a llevar al éxito. Diseñar los procesos, para mí ya es un hecho que ustedes los van a diseñar y hay que seguirlos. Si yo ya los establecí, seguirlos, porque entonces, si no los voy a seguir, ¿para qué los diseño? Precisamente, entre mejor tenga estructurado estos procedimientos, va a ser más fácil adaptarme a la situación específica y sobre todo, lo que les decía, la comunicación constante. La comunicación constante con los mismos brigadas, la comunicación constante con las demás figuras. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar durante el evento. Lo vamos a desarrollar, como les decía, la siguiente sesión. Y posterior al evento, repito, esto no es solamente evacuación, sobre todo cuestiones de emergencia. La evaluación de los daños y el entender el por qué sucedió. No solamente hubo tantos heridos. Ah, bueno, hay que curarlos y todo esto. No, ¿por qué sucedió? Oye, tardamos mucho en salir. ¿Por qué? ¿Sí?
existe una retroalimentación. Inicialmente en los simulacros o en los eventos es en el punto de reunión. Debe haber una retroalimentación también con los brigadistas y debe de haber una retroalimentación pues con el representante legal, con el dueño, con el patrón. La evaluación de mi plan, ya sea en simulacro, ya sea en evento real, qué tan efectivo fue, qué tanto redujo o no los daños. Y pues obviamente la mejora de dicho plan. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok. Les agradezco a todos por su participación. Recuerden que de este y todos los temas anteriores pueden mandarme mensaje directamente al WhatsApp o dentro de los mismos grupos solicitar el tema del DC3. ¿Ok? Entonces les agradezco a todos su participación. Nos vemos la siguiente semana con el curso de Brigada Multifuncional. Vamos a hablar un poquito de la estructura y en la semana, posiblemente el miércoles, les envíe la información para que repongamos el curso de primeros auxilios. Entonces, les agradezco a todos por su participación. Muchísimas gracias. Buenas noches.